Imagínense esto. Estamos hablando de traición entre aliados históricos, de extorsión pura y dura a nivel diplomático, y del fantasma real de que el bloque occidental termine desintegrándose. Y todo este caos geopolítico se desata por un solo error interno de proporciones, digamos, catastróficas. Bienvenidos a este análisis de inteligencia estratégica. Hoy vamos a desglosar paso a paso la crisis más grave y sin duda la más polémica que ha enfrentado la Alianza Atlántica desde su mismísima fundación. Todo esto fue provocado por una filtración explosiva del Pentágono que ocurrió en abril de 2026. La información que tenemos hoy sobre la mesa literalmente está incendiando los despachos de gobiernos globales y redefiniendo el mapa del poder militar frente a nuestros propios ojos. Esta es nuestra hoja de ruta para el análisis de hoy. 1. El epicentro. 2. Castigando a Europa. 3. El eje del sur. 4. La matriz de tensiones globales. Y 5. Las consecuencias inmediatas. Así que arranquemos con la sección 1. El epicentro. El memorando del Pentágono. Fíjense bien en esta línea de tiempo, porque nos revela la velocidad, honestamente aterradora, a la que escaló esta situación global. Todo arranca el 6 de abril. Tenemos lo que parece ser una visita diplomática vecinal, súper de rutina de José Antonio Kast a Buenos Aires. Una foto que en apariencia no tenía absolutamente nada que ver con los planes de guerra en Medio Oriente, pero que en realidad escondía la semilla de un nuevo bloque militar. Bueno, un par de semanas después la bomba estalla con la publicación de Reuters. Y en un periodo de tan solo 96 horas tras esa filtración, el mundo pasó de una normalidad bastante frágil a un enfrentamiento global total. Hablamos de gabinetes de crisis reunidos de emergencia en Europa y un pánico incontrolable en los mercados financieros. O sea, la diplomacia internacional casi nunca se mueve a esta velocidad tan vertiginosa, y esto subraya la naturaleza extrema y altamente inflamable de esta crisis que nos explotó de la noche a la mañana. Y llegamos a este número, el 24. El 24 de abril de 2026. Marquen esa fecha, porque seguramente quedará en los libros de historia como el día exacto en que la confianza transatlántica se fracturó por completo. Ese día, Reuters hace público este documento clasificado por altos mandos del Departamento de Defensa. Y lo que revela es brutal. Nos dice que la administración en Washington decidió establecer una métrica nueva y radical para la supervivencia geopolítica de sus aliados. La lealtad absoluta en la guerra contra Irán ya no es vista como una opción, sino que es el único estándar válido si quieres recibir protección militar estadounidense. De un solo golpe, cambian todo el concepto de soberanía y transforman un acuerdo histórico de defensa en un mecanismo de sumisión y castigo. Literalmente, el documento lo llama el estándar de lealtad. Y ojo, esto no es una queja burocrática menor, es un plan de contingencia sumamente detallado que, para ser totalmente transparentes, raya en la extorsión geopolítica. En la práctica, el memorándum no pide la cooperación en Medio Oriente como lo harían dos aliados soberanos. Lo enmarca casi como un ultimátum mafioso inapelable: o me das acceso logístico innegociable y tus bases militares, o te quedas fuera del paraguas de seguridad de Estados Unidos. Cualquier país que se atreva a negar el uso de su espacio aéreo o de sus instalaciones va a ser penalizado de forma severa. Es una postura implacable que borra de un plumazo décadas de diplomacia cooperativa y básicamente reduce aliados históricos a un estatus de estados vasallos. Pasemos a la sección 2, castigando a Europa. Escuchen bien la crudeza de las palabras que usaron en este memorándum interno, porque la contundencia es verdaderamente impactante. El texto filtrado llama textualmente a los aliados históricos que no cooperan de manera incondicional tigres de papel. Es una declaración fuertísima que anula, así sin más, décadas de sangre derramada en conjunto, misiones compartidas en la OTAN y tratados firmados de absoluta buena fe. Para la perspectiva de la actual administración en Washington, estos socios europeos son vistos ahora de manera súper despectiva como entidades inútiles, como actores que solo drenan recursos financieros y militares sin ofrecer ningún valor recíproco ni servir de plataforma logística para la agenda en Medio Oriente. Como se imaginarán, este nivel de lenguaje ha provocado una indignación brutal y un ambiente de desconfianza sin precedentes en los círculos de inteligencia europeos. Y vamos a los hechos concretos, porque las acciones trajeron represalias inmediatas, poniendo a Madrid y a Londres justo en el centro del huracán. Por un lado, España tomó una decisión soberana y se negó a prestar sus bases conjuntas de Rota y Morón. Para ponerlo en perspectiva, estas instalaciones tienen un valor estratégico incalculable porque controlan el estrecho de Gibraltar y dan un acceso rapidísimo al Mediterráneo y al norte de África. Perder eso es una pesadilla logística para el Pentágono.
Por el otro lado, tenemos al Reino Unido, que marcó un hito de desafío al rehusarse enviar un despliegue naval al siempre volátil Golfo Pérsico. O sea, dos naciones con negativas diferentes, pero que cruzaron exactamente la misma línea roja de sumisión incondicional que exigía el documento filtrado. Y claro, desataron toda la furia de Washington. Pero agárrense fuerte, porque la revelación más explosiva, la frase exacta que hizo temblar las oficinas de Downing Street en Londres, es esta descripción interna sobre las Islas Malvinas o Falklands. El Pentágono las llama textualmente una posesión imperial obsoleta. El nivel de esto es francamente sísmico. Lo que significa, y no hay espacio para otra interpretación, es que Estados Unidos está usando el histórico reclamo territorial de Argentina como un arma letal para castigar directamente al Reino Unido. Se contempla abiertamente, por primera vez en nuestra historia contemporánea, quitarle el respaldo tradicional a la administración británica de las islas. Es una maniobra despiadada que dejaría al Reino Unido completamente expuesto y aislado a nivel diplomático en el Atlántico Sur si no cede a las presiones bélicas dictadas desde Norteamérica. Ahora, al analizar este escenario de presiones extremas, tenemos que separar muy bien lo que dicen los estatutos legales de lo que es la guerra psicológica moderna. La realidad legal es tajante y súper clara. Ni Washington ni nadie tiene los mecanismos jurídicos para ordenar la expulsión unilateral de España o de cualquier otro país de la OTAN. Es imposible. Pero, y este es un gran pero, el daño real ya está hecho. La propia filtración ejerce una violencia simbólica devastadora que anula cualquier marco legal. La pura percepción pública de vulnerabilidad, el simple hecho de que te amenacen formalmente con aislarte, genera un pánico instantáneo. Dinamita tu capital diplomático y provoca un terremoto de desconfianza económica en los mercados, del que a los gobiernos les va a costar muchísimo recuperarse. Entonces, si legalmente el Pentágono está incapacitado para expulsar a España, ¿qué hace? Pues despliega una estrategia de asfixia operativa. El documento traza unos pasos clarísimos. Primero, van a degradar el estatus de España marcándolo para una suspensión de privilegios internos de inteligencia. Y segundo, inician una reubicación masiva de capacidades estratégicas vitales hacia bases en Marruecos o en Italia. Piensen en la ironía y el peligro abrumador de esto. Están dispuestos a desmantelar parte del escudo defensivo del flanco sur de Europa y trasladar tecnología militar supercrítica al norte de África, impulsados únicamente por el rencor hacia una decisión soberana tomada en Madrid. Es una táctica implacable que prefiere el escarmiento por encima de la estabilidad de su propia alianza. Continuamos con la sección 3, el eje del sur. Y mientras el Atlántico Norte está sufriendo este terremoto, en Sudamérica tenemos una réplica inmediata, formando lo que ya se bautizó como el factor Kast-Milei. Fíjense cómo cambian las cosas. José Antonio Kast rompe de tajo con la histórica y tan calculada neutralidad chilena para respaldar abiertamente el reclamo territorial argentino sobre las Malvinas. El objetivo detrás de esto es cristalino: forjar un bloque férreo en el cono sur que sea absolutamente leal a los intereses de Estados Unidos. ¿Y cuál es la recompensa por entregar la independencia geopolítica de la región? Es colosal. Chile y Argentina obtienen acceso rápido a armamento de punta que, honestamente, altera todo el equilibrio militar del continente. Hablamos de drones Hermes 900 con capacidades de largo alcance mortales y hasta sistemas experimentales de inteligencia artificial aplicada a la guerra. Sudamérica literalmente está intercambiando su tradicional neutralidad por poder destructivo. Obviamente, como se imaginarán, este realineamiento radical ha encendido una verdadera hoguera política a nivel interno. En Chile, la oposición no solo lanza críticas por las formas, sino que enmarca estas concesiones abiertamente como un acto de traición a la patria. Argumentan que aceptar esta servidumbre bélica es regalar la proyección antártica del país y poner en riesgo la seguridad nacional frente a conflictos en Medio Oriente que les son totalmente ajenos. Frente a estas acusaciones tan graves, la justificación de Kast es puramente transaccional. Él defiende que levantar este muro militar junto a Argentina y Estados Unidos es el precio ineludible, la única forma viable para lograr bloquear la amenazante expansión de China e Irán. De repente, el continente sudamericano pasó a ser la primera línea de choque de esta guerra fría del siglo XXI. Pasamos a la sección 4, la matriz de tensiones globales. Para comprender de verdad la profundidad de esta crisis, tenemos que detenernos un momento a desglosar esta matriz de tensiones con muchísimo cuidado.
porque, sinceramente, nos expone un verdadero campo minado donde cada país está calculando de manera fríamente matemática su propia supervivencia. Vayamos fila por fila. En la primera, Estados Unidos asume una postura agresiva de ultimátum total. Su beneficio esperado es la sumisión y el control inquebrantable de la alianza, pero el riesgo latente es, catastrófico, la desintegración total del bloque occidental. Debajo tenemos al Reino Unido intentando sostener una resistencia soberana frente a este chantaje, asumiendo el terrorífico riesgo de un aislamiento económico y diplomático severo. En la tercera fila está Argentina, que apuesta por una alineación total buscando el enorme beneficio histórico de recuperar las Malvinas, impulsados por la extorsión de EU, aunque eso signifique atarse a futuras guerras. España se aferra a la neutralidad de sus bases, pero enfrenta la expulsión en la práctica de la estructura de inteligencia y aislamiento en la Unión Europea. Y por último, Chile, que ofrece su plataforma logística para convertirse en una potencia armamentística indiscutible, arriesgándose a una fractura interna irreversible. Literalmente, cada celda de esta tabla es un barril de pólvora apilado junto al otro. Y analizando un poco más la posición de la Casa Blanca, este memorándum deja al descubierto una apuesta que roza lo apocalíptico. Exigir un vasallaje puro y usar territorios estratégicos en disputa, o la mismísima permanencia en la OTAN como una simple moneda de cambio, es jugar a la ruleta rusa con el orden mundial que conocemos. Si la extorsión les funciona, pues sí, Washington consolida un imperio militar sumamente obediente. Pero el gran riesgo evidente, que los propios analistas del Pentágono parecen aceptar con una frialdad que da escalofríos, es que al estirar tanto la cuerda, podrían terminar quebrando para siempre esa arquitectura defensiva institucional que nos ha mantenido en una paz occidental durante las últimas 8 décadas. En medio de todas estas fracturas continentales, la situación de Argentina da un giro que es verdaderamente sísmico. La filtración nos confirma que esta alineación estricta del presidente Milei con la política exterior estadounidense ha activado una brutal diplomacia de fuerza. Imagínense esto. Lo que durante casi 50 años fue un reclamo atascado en interminables e inútiles asambleas de la ONU, de repente se convierte en cuestión de días en una emboscada diplomática real. Argentina cuenta ahora, sorpresivamente, con todo el peso extorsivo del enorme complejo militar de los Estados Unidos presionando directamente sobre el cuello del Reino Unido. Es un escenario que vuelve la recuperación de las islas peligrosamente inminente y tangible. Y llegamos finalmente a la sección 5. Las consecuencias inmediatas. Toda esta onda expansiva pasó de lo teórico a lo inmensamente destructivo este mismo 28 de abril de 2026. La crisis está ocurriendo mientras hablamos. En Londres, el caos es total. El primer ministro Keir Starmer mantiene a su gabinete de emergencia atrincherado, declarando ante todo el mundo que la soberanía de las islas es, terminantemente, no negociable. Sin embargo, ese patriotismo discursivo es un escudo completamente inútil contra el pánico del capital. Los mercados globales ya dictaron su sentencia y la libra esterlina se encuentra en auténtica caída libre. Los inversores están reaccionando de manera visceral ante el terror de que Estados Unidos realmente le suelte la mano al Reino Unido de forma económica y militar. O sea, un simple documento burocrático nacido en Washington bastó para poner de rodillas la economía de una potencia del G7 en horas. Y la metralla de esta crisis ya perforó esa burbuja financiera y se ha incrustado violentamente en las calles. La catástrofe diplomática se tradujo en violencia física. La situación en los accesos a la base militar de Rota, en España, es de una tensión explosiva. Ahora mismo, masas de manifestantes con posturas antiguerra se están enfrentando de manera cruda contra facciones pro-OTAN, justo enfrente de las rejas de las instalaciones. Es una escena surrealista que nos subraya lo frágil que es el orden establecido. Nos evidencia cómo una simple filtración de ciberinteligencia, nacida en las sombras del Pentágono, tiene el poder inmediato de derramarse hacia el mundo real, enfrentando a ciudadanos de un mismo país y fracturando el tejido social a un ritmo implacable. Las cartas están sobre la mesa. Esta despiadada diplomacia de lealtad absoluta y chantaje abierto logró fragmentar alianzas que considerábamos inquebrantables en cuestión de días. Y mientras vemos cómo un nuevo eje armamentístico altamente peligroso se forja en Sudamérica y cómo los aliados históricos en Europa parecen reducidos a peones desechables, queda flotando en el aire una pregunta inmensa que amenaza con redefinir las reglas del poder global. Ante este colapso total de la confianza y el triunfo de la extorsión, ¿es este el certificado de defunción definitivo de la OTAN tradicional?